El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el libro de la sabiduría hace una descripción bellísima de lo que hace la sabiduría cuando instruye a sus hijos. Y esta sabiduría de la que está hablando aquí en el libro del Eclesiástico es una persona. Como igual, la ley de la que nos está hablando el Salmo 118, que trae paz para el alma, que trae alegría para el corazón, que trae gozo a la vida, que trae descanso, es una persona. Y es la persona con quien está de acuerdo hoy y que Juan se encuentra, o los discípulos se encuentran haciendo milagros en su nombre. Es Jesús. San Pablo ya nos va a decir que la ley perfecta es Cristo y que Jesús es la medida que el Padre nos ha revelado a todos para que podamos saber si estamos haciendo su voluntad o no, si le estamos obedeciendo o no. Desde el momento mismo de la encarnación, nosotros todos tenemos la posibilidad de contemplar y de verificar la revelación plena y total de Dios en la persona de Cristo. Desde entonces ningún ser humano, así no sea cristiano, tiene justificación alguna para decir que no sabe lo que debe hacer y no conoce cuál es el criterio para comportarse en este mundo. Porque Cristo es la norma y la medida suprema de toda conducta humana. Nadie tiene la excusa para decir que no tiene posibilidad de conocerlo, porque todos, desde la persona más pequeña y más básica hasta la persona más preparada intelectualmente, tiene la posibilidad de conocer la persona de Cristo, de acercarse a Él, porque es un personaje histórico que existió en la realidad humana, en la historia humana, y que es verificable para todos los ámbitos de la ciencia, desde las ciencias cuantitativas positivistas hasta las ciencias humanas. Hoy tenemos registro de esta persona que es Cristo, no solamente por la historia sagrada, sino también por la historia paralela a la historia sagrada, porque otros historiadores, también que no eran cristianos, hablan de Jesús, nos cuentan de Jesús, hablan de los hechos de los cristianos, y por eso ningún ser humano tiene la excusa para decir que no tiene la posibilidad de conocerle y de saber cómo era la vida de Cristo, cómo vivía Él, cómo pensaba Él, cuáles eran sus criterios, porque todos, absolutamente, desde el más pequeño hasta el más anciano, tenemos la posibilidad de conocerlo. Es la ley suprema que Dios nos ha revelado. Y Cristo es la plenitud de la ley. En Él se cumple lo que decían los profetas, Jeremías:
Cuando el Señor a través de Jeremías dijo decepcionado, porque Dios lo dijo, decepcionado de un pueblo de dura cerviz, empecinado en hacer las cosas a su manera, cuando decepcionado de los comportamientos del pueblo de Israel, dijo, llegarán días, oráculo del Señor, porque esa es mi palabra, que ya no necesitarán ser instruidos por nadie. Yo mismo grabaré mi ley en sus corazones y yo mismo instruiré desde el más pequeño hasta el más anciano y todos me podrán conocer. Podemos conocer al Señor desde la ley natural, desde la ley humana, todos, desde el más pequeño hasta el más anciano. Pero también podemos conocer al Señor por la vía de la gracia. En el sacramento del bautismo, todos los bautizados fuimos injertados e insertados en la vida de Cristo por la acción del Espíritu Santo. Y fuimos sumergidos en Él. Y Cristo vino a vivir en nosotros. Y desde entonces ningún cristiano, para el cristiano, es una responsabilidad muchísimo más grande que la de otra persona que no es cristiana. Porque nosotros llevamos la ley del Espíritu, la fuerza del Espíritu, el testimonio del Espíritu en nuestro interior, que a la vez nos testimonia a Cristo vivo y nos testimonia al Padre vivo dentro de nosotros. Y esa es la acción que opera el Espíritu Santo en un cristiano que permanece fiel a la gracia del bautismo. En un cristiano que se esfuerza todos los días por serle fiel al Señor. Y por eso hoy dice el libro de la sabiduría, una vez que se acepte esto en el corazón, pero una vez que acepte esta sabiduría de corazón, le revelará sus secretos. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, cuando Él venga, Él los conducirá a la verdad completa. Él les enseñará todo, y no será de manera externa, será en el corazón. Desde entonces los auténticos cristianos, los verdaderos cristianos, no buscan al Señor en las apariencias, ni se sirven de las apariencias como criterio para identificar la experiencia de Cristo vivo y resucitado. Desde entonces los cristianos buscan al Señor en su interior, lo buscan en su corazón y se esfuerzan todos los días por no entretenerse en las cosas externas ni dejarse distraer por ellas, porque no es en las cosas externas donde está el Señor. Lo externo puede ser una evidencia, mientras no esté corrompido, de lo que es el Señor. Solo una evidencia, no es el Señor. Es en el interior, es en nuestro corazón en donde por la ley del Espíritu, por la vida de la gracia, los cristianos descubrimos al Señor. La liturgia, que es un signo externo, se presenta como una incitación para que nosotros podamos ser más profundos e ir verdaderamente al sentido de cada acción, de cada signo que se realiza dentro de la liturgia. Cuando el cristiano no busca de corazón, se pierde en lo externo, se vuelve un esclavo de lo externo, pero cuando busca el sentido de cada cosa, puede llegar a la experiencia profunda de la gracia. A mí me impactó un día que una persona atea vino aquí a la misa. Se hizo en la parte de atrás y se la pasó, yo no me di cuenta, porque esto lo cuento porque después me lo compartió, se la pasó observando todo durante la celebración eucarística. Hizo el comentario de que no había estado en una celebración eucarística conmigo, es una persona a la que yo conozco,
Y alguien le escuchó ese comentario y le dijo, aproveche de una vez, ¿por qué no prueba? Y entonces vino y después nos sentamos a hablar y me dijo, antes de que compartamos otro tema, tengo que hacerte una pregunta. Y yo, dime. Y me dijo, ayer tú hiciste esto en la misa. Y yo vi que todos hicieron también eso, cuando nos echamos la bendición. ¿Qué sentido tiene eso? La primera bendición inicial. Me dijo, y yo vi que los demás hicieron lo mismo. ¿Cuántas veces los que vamos a misa nos hemos hecho esta misma pregunta? Por el sentido de lo que hacemos cuando nos echamos la bendición inicial. ¿Cuántas veces los que escuchamos el saludo de parte del ministro cuando dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes? Y responden, y con tu espíritu. ¿Cuántas veces tanto el ministro, a quien la asamblea, después de él desearle que la Trinidad esté con ellos, la asamblea le dice, y también contigo? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por el sentido de ese saludo? Y es a esto que se refiere el Señor cuando en el Evangelio Juan viene a ponerle la queja de que hay alguien que está haciendo milagros en su nombre. Y Cristo dice, todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Yo le expliqué el sentido de esta bendición porque tiene un sentido. Y no el sentido que cualquiera se va inventando. La Iglesia explica muy bien. Hay personas que viven mediocremente la fe y la liturgia y le echan la culpa a la Iglesia de no explicar el sentido de las cosas. Y eso es mentira, eso es falso. Si un católico no conoce el sentido de los ritos en la liturgia, es por culpa suya, no de la Iglesia, por falta de interés. Porque eso no es lo que le interesa. Porque seguro que hay otras cosas que le interesan y las busca y se esfuerza por ellas, y pone todo en su empeño en conocerlas. ¿No deberíamos poner el mismo empeño en conocer lo más profundo, que es la celebración eucarística? Hay gente que se levanta todos los días católicos y tiene en su empeño el sentido de sus emociones y de sus pensamientos orientados hacia algo. Yo no sé qué será, pero la pregunta, ¿será como el salmista que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo? ¿O tiene otras cosas como prioridad? Lo que está en el deseo de nuestro corazón cuando nos levantamos como prioridad y en la orientación de nuestros pensamientos, eso es lo que busca en realidad nuestro corazón. Y ahí nos podemos dar cuenta si nosotros sí estamos buscando la sabiduría. Si lo que nosotros, solo con ese acto de la mañana, nosotros ya sabemos por quién o por qué está vibrando nuestra vida. Eso es un test psicológico que cada uno de nosotros debería hacerse. Porque lo primero que nos mueve, eso es lo primero hacia lo que está orientada nuestra vida. Ojalá sea el Señor. Porque dice hoy la sabiduría que quien la busca así, la conocerá, la experimentará. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios, siempre propone algo, y no solamente para los ejercicios, sino para la vida. Dice que cuando me acueste, por espacio de una Ave María, pensar en lo que voy a hacer el día siguiente, o lo que voy a meditar, o hacia dónde voy a orientar mi vida. Sobre todo al principio de la levantada. ¿Esto para qué?
para ambientar el corazón y el deseo a buscar al Señor. Y Él en los ejercicios pone a pensar en el tema del día siguiente para reflexionar. El tema nuestro debería ser el Señor. ¿Cuáles son nuestras prioridades? No nos engañemos, ni le hagamos un daño a nuestra constitución integral de personas humanas, diciendo con la cabeza que buscamos algo, cuando con el corazón no es lo que buscamos, porque eso lo podemos hacer. Y podemos hacernos un daño estructural muy alto, y después la vida nos lo va a cobrar. Hay personas que hoy tienen daños neurológicos muy altos por esto, por ser incoherentes. Porque saben que su corazón vive en una realidad y hacia una realidad, y con la cabeza hacen pensar que están orientados hacia otro lado. Y eso se llama mentira. Y quien vive de manera interna en una mentira se destruye a sí mismo. Y por ende destruye a los demás. Nosotros tenemos que ser muy consecuentes y también muy humildes. El catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del combate de la oración y de la lucha en la oración, y dice que cuantas veces en la oración se nos vienen distracciones, con sencillez y humildad tenemos que reconocer que hacia allá está orientado nuestro corazón. Eso es otro test que podemos hacernos nosotros. Nos sirve tanto a nivel humano y nos sirve también a nivel espiritual. Cuando voy a orar y estoy a solas, ¿en qué se recrean mis imaginaciones, mis pensamientos? Porque hacia allá está orientado mi corazón. Y si la orientación primaria no es el Señor, y amarlo a Él, y vivir para Él, pues tengo que reconocer con humildad. Es el mejor medicamento que uno se puede tomar para la ansiedad, para los temores, para las angustias. Ser sinceros con el Señor. Señor, la verdad es que mi corazón no está tendiendo hacia ti. Y el que llega a reconocer con humildad, a ese Dios lo levanta, a ese Dios lo exalta, y a ese Dios le entrega un dominio muy grande en su corazón. Pero no vivamos en la mentira, porque cuando vivimos en la mentira nos descomponemos. Y descomponemos a los demás, y dañamos a los demás. Tenemos que ser sinceros. Al Espíritu Santo le encanta la verdad. Así sea para reconocer nuestra miseria. Así sea para decirle al Espíritu Santo que esto está desviado, que nuestra vida está desviada. Eso a Él no lo asusta. Lo que asusta al Espíritu Santo es que vivamos en una incoherencia interna de tener nuestro corazón en un lugar y hacia otra orientación, y con la mente y con la boca decir otra cosa diferente. Eso sí angustia al Señor. Eso fue lo que le generó la pasión. Eso fue lo que le generó que sudara gotas de sangre en el huerto de los olivos. Cristo pudo ver la incoherencia de la naturaleza humana y eso lo llenó de pavor. Ver la realidad en muchos de nosotros, no solamente en Judas, que externamente Judas era un santo. Ni siquiera los apóstoles se imaginaron que Judas era el traidor, se preguntaban, porque era impecable externamente. Un liturgo, un obispo y sacerdote liturgo,
intachable, eso era Judas. Un obispo y un sacerdote impecable en la delicadeza con los demás, tanto que se preocupaba por los pobres. Un frasco de perfume tan costoso, para el cual estuvo ahorrando María muchísimo tiempo seguramente, y en cuestión de minutos se lo derrama a los pies de Jesús, eso podría utilizarse para ayudar a los pobres. Impecable, externamente hablando, impecable en su criterio de amor por el prójimo. ¿Ustedes creen que por qué a Cristo en su naturaleza humana, cuando el Padre le mostró que era lo que había en Judas, lo turbó tanto esto? Eso es como cuando uno vive al lado de una persona muchos años y uno cree que esa persona es... La iglesia ha vivido estas experiencias. Lo que ha pasado con ciertos fundadores que la iglesia hoy ha investigado y se ha dado cuenta de su vida inconsecuente, eso turba, eso sacude. Benedicto XVI vivió esas realidades. Personas que externamente eran impecables, pero tenían el corazón corrompido. Y después eso revienta, porque la mentira, tarde que temprano, termina explotándose por sí misma. Eso es como cuando alguien está haciendo un plan macabro con una bomba y la tiene guardadita en su casa para hacer un atentado, y cuando menos pensó, se le explotó la bomba ahí adentro y lo destruyó a él y destruyó todo lo que había ahí. La mentira es así, la incoherencia es así. Tarde que temprano explota por sí misma, porque ella no puede con la verdad, no puede. Y como la verdad tiene su propia omnipotencia, se impone por sí misma, la verdad es difusiva, ella arrasa. Y la mentira se pone a pelear con ella y llega un momento en que, como es más débil la mentira, termina reventándose y todo saliendo a la luz. Por eso cuando Natán va donde David, le dice: lo que tú hiciste a escondidas, Dios lo va a poner en público delante de todos los hombres. Y es una de las cosas de las que angustia más a David. Dice: no, que me perdone el Señor, perdóneme. Y cuando le pide perdón al Señor, el Señor dice: bueno, vas a vivir, vas a reparar, vas a sufrir, ya no va a ser público. Pero ¿qué hace Dios? Llega un momento que cuando alguien se empecina en la mentira y a seguirla camuflando y a seguirla guardando, hoy lo dice el libro de la sabiduría, los deja. Y dejar es que eso termina explotando por sí mismo. No hay nada más hermoso que uno ponerse ante la verdad como es. Y es la ley del Señor. La ley del Señor viene a imponerse en nuestro interior como lo que ella es. Dejémoslo actuar. Dejémoslo imponerse entre nosotros, dentro de nosotros como Él es. ¿Para qué? Como dice Santa Teresa de Jesús y los grandes santos, y hoy lo dice el libro de la sabiduría, para que ella llegue a atormentar, a llenar de temores y de sustos. Eso pasa y eso es normal. Cuando uno ha vivido toda la vida para sí, buscándose a sí mismo, haciendo lo que a uno le gusta, y no ha buscado la ley del Señor y esa no ha sido la prioridad, ¿qué hace la sabiduría cuando llega adentro? A barrer. Y a veces con la escoba no es suficiente. Le toca coger rastrillos para arrancar cosas que están muy pegadas en nosotros. Y eso es doloroso. Y si nos resistimos, va a ser más fuerte todavía. Por eso es mejor dejar que barra, que raspe. Y dice que con sustos y temores
y hará sufrir con la conducta que le impone. Hablar hoy de honestidad. En un mundo donde en su mayoría nos hemos acostumbrado a vivir en la hipocresía, aparentar lo que no somos, una mentira. Hablar de honestidad hoy, cuando lo externo tiene que coincidir con lo interno. ¿A cuántos no les da miedo que salgan a la luz sus guardados? A los que no buscan al Señor con sincero corazón, a los que verdaderamente no quieren el cielo, a los que se llenan la boca diciendo que quieren salvarse, que quieren eternidad, pero solamente de bocas para afuera. Porque a todo el que quiera el cielo de verdad está dispuesto a que vengan y le barran la casa. Y al fin de cuentas, ¿qué problema hay que el Señor saque a la luz pública nuestras miserias interiores? ¿Qué problema? Que los demás se den cuenta de ellas, pues que se den cuenta. Si Dios me perdona, si Dios viene a ofrecerme su misericordia, si Dios viene a ofrecerme su gracia, ¿qué importa? Que los demás se den cuenta. ¿Qué importa? Aquí lo importante es el perdón. Lo importante es la salvación. Que la gente piense mal de mí, eso es problema de ellos. Que la gente se escandalice por mis imperfecciones, eso es problema de ellos. Que la gente se vuelva loca por mis imperfecciones, eso es problema de ellos, sí. Dios, aquí vengo delante del Señor a contárselas todas y a ponerlas bajo su luz, y Él las perdona. ¿A cuántas personas que llegaban donde el Padre Pío, no le sucedía con todo el mundo, pero llegaban con apariencia de lo que no eran, y ella les miraba al Padre Pío, el Señor le permitía esa gracia de verles el alma, y les decía, no seas mentiroso, mentirosa, que estás en esto, en esto, en esto, en esto? Dios es así. Cuando ve personas que les gusta vivir en maquillaje externo y mostrar lo que no son, comienza a levantar el tapetico. Y lo que ellos no quisieron de manera privada, por falta de humildad, reconocer delante del Señor, se los pone a la luz pública. Miren lo que hizo el Señor con tantos obispos y sacerdotes con este encubrimiento de abuso a menores. Estaban guardando, estaban camuflando, se creyeron tan peritos y tan capaces de camuflar todo sin que nadie se diera cuenta. ¿Qué hizo el Señor? Eso lo hizo el Señor. Cogió y levantó el tapetico, se valió de unos instrumentos como el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, y miren, y nos mostró a todos lo que nunca quisieron que se viera. Cuando en la iglesia algunos andamos viviendo una vida cristiana de maquillaje, nos van a levantar el tapete si no reconocemos humildemente delante del Señor nuestras miserias. Y no hay nada que dé más paz para el alma y más alegría. Entonces, al principio la sabiduría hará esto. Pero una vez que se acepte esto de corazón, la sabiduría lo conducirá gozoso por el camino recto y le revelará sus secretos. Pero si él no le hace caso, ella lo abandonará y le dejará seguir su camino de perdición. Esto sí es muy tremendo. Cuando alguien se empecina en el error, Dios lo suelta. Vaya, haga lo que quiera. Porque Dios no obliga. Si tú te empecinaste a seguir viviendo tus caprichos y tus propios criterios, te suelta. Lo que hizo con el hijo pródigo. Se empecinó a vivir la vida de su manera, lo dejó que se fuera. Dios respeta, le duele, pero respeta la libertad. San Pablo en el capítulo 1 y 2 de la carta a los Romanos dice, ¿por qué se han entregado a tantos desórdenes? Dios, eso se llama la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios?
cuando Dios ya dice, ya no lo voy a seguir asistiendo. Ya le insistí por todos los lados y todas las formas había, hasta llegar a amenazarlo o amenazarla para que cambiara, y se obstinó en su error. Ahora los dejo. Y por eso al Señor a nosotros nos advierte en el Evangelio: con quien hayas hecho la corrección, primero personal, después con 2 testigos, después ante toda la comunidad. Y si ante toda la comunidad no hace caso, considéralos unos paganos. Déjalos, ni te acerques más. Déjalos ya, porque ya escogieron su camino de perdición. ¿Cuál es la única alternativa? Orar solo por ellos, no más. Ni vayas y le sigas diciendo cosas, porque el diablo te puede atrapar ahí. Hay que dejarlos. Dios los entregó a su corazón obstinado, dice el Salmo 81, para que anduvieran según sus antojos. Por eso no nos le resistamos al Señor. El que no se resiste está de acuerdo conmigo. Y el que está de acuerdo conmigo, dice el Señor, encontrará la salvación. No, ojalá no se nos pegue esta rebeldía de este mundo. Porque es un mundo obstinado y rebelde, y esa rebeldía está dentro de la iglesia. Es que hemos llegado a un nivel de rebeldía altísimo. Altísimo. Comenzar hoy a justificar el mal como algo bueno, llegar al nivel de decir que el pecado resulta también bueno porque Dios se vale de él para darme su gracia. Una cosa es que Dios permita, otra es que quiera y se agrade. A Dios le lastima nuestro pecado y lo ofende gravemente. Pero decir, no, a Dios no se le da nada, eso ya es macabro. A lo que está llegando la rebeldía humana hoy. San Pablo de manera profética lo trae en la carta a los Romanos. Se han obstinado hasta tal punto que defienden las relaciones sexuales hombres con hombres, mujeres con mujeres. Por eso Dios los dejó a su libre albedrío. Tanto que en la comunidad de Corinto se da una situación de incesto. El papá de un hombre se casó con otra mujer que no era su mamá, su madrastra. Y un día se fue a vivir con su madrastra. Y San Pablo dice a ese, entrégueselo a Satanás. No lo tengas más dentro de la comunidad. A ver si se arrepiente. Y hoy dentro de la comunidad cristiana andamos aplaudiendo y felicitando una cantidad de cosas nefastas. Los que no las denuncian se quedan callados y se vuelven cómplices. Y algunos en su silencio las justifican interiormente, gravísimo también. Y así hay sacerdotes, hay obispos, hay consagrados dentro de la iglesia y hay predicadores para evitarnos problemas. Como si la salvación fuera individual, como si el destino eterno de mi prójimo, de mi hermano, del que se está perdiendo, del que está en tiniebla, no me importara. Y nos van a pedir cuentas. Cuando lleguemos al día del juicio, Dios nos va a decir, ¿dónde está la sangre de tu hermano? ¿Por qué no hiciste algo para que se corrigiera? ¿Por qué no estuviste atento y atenta al camino que llevaba y a la Señor, porque me daba miedo, porque de pronto se me iba a enojar, o porque de pronto me iba a decir que era su enemigo, o porque de pronto no me iba a querer más? A ti no te interesa que te quieran en esta vida.
A ti te interesa que te agradezcan en la eterna. Ojo, hermanos, que por evitarnos problemas, y eso se llama egoísmo, amor propio, soberbia pura. Para evitarnos problemas no nos importa qué esté haciendo el otro con su vida. Lo importante es que me quiera. Lo importante es que se sienta a gusto conmigo. Lo importante es que hable bien de mí. Eso se llama vanidad, exaltación del propio ego, protección del propio ego, no de la vida del prójimo. Y nosotros nos van a pedir cuentas de la sangre de nuestros hermanos. ¿Dónde está la sangre de tu hermano?, le pregunta el Señor a Caín. Cuando lleguemos allá al juicio, recuerden que nos van a hacer un juicio en el amor. Y amar al prójimo también significa corregirle, ayudarle, mostrarle la verdadera orientación que es la ley del Señor. El que no está contra nosotros está con nosotros, pero el que está contra nosotros está haciendo mucho daño. Y no podemos estar tan tranquilos cuando hay sacerdotes que hoy se están perdiendo. Cuando hay obispos que van por el lado que no es. Cuando hay hermanos nuestros en la vida cristiana, también en la vida consagrada, religiosos y religiosas que van por donde no es y enseñando cosas raras, y nosotros ahí tranquilitos. Una de las obras de misericordia espirituales, y las debemos tener, es corregir al que yerra. La caridad, dice San Pablo, no se alegra con la mentira, no se alegra con la injusticia, se goza en la verdad. No trasquilemos la caridad, no le quitemos la verdad a la caridad, porque ha daño el que nos hacemos y el que le hacemos a los demás. Benedicto XVI nos advirtió en su tercera encíclica, Caritas in Veritatis, cómo es de dañina la predicación de un amor sin verdad. Cómo hace tanto daño una predicación de amor, de compasión y misericordia sin la verdad del mal y del pecado en el que estamos hoy, sin la verdad de la urgencia de la conversión. No hay cosas más espantosas que esas. Y eso hace muchísimo daño. Cuando sabemos que este mundo se está desangrando, cuando sabemos que el incremento del pecado es altísimo, cuando vemos a nuestra Madre, la Iglesia, la esposa de Cristo, sufriendo como nunca antes en la historia de ella por todo lo que se está cometiendo hoy. El Papa Francisco lo ha dicho repetidas veces, por ejemplo, hablándonos a nosotros los religiosos y las religiosas, la vida consagrada está en una crisis muy alta. Y lo sigue diciendo. La vida sacerdotal está en una crisis muy alta. Y lo sigue diciendo. Y cómo hay quienes dicen que no, todo está bien. Nunca antes la Iglesia había estado tan bien como ahora. Hay quienes lo dicen. Y peor, hay quienes de manera pasiva se lo creen. Uno no sabe quién está peor. Si el que dice y afirma y vive en esos optimismos irrealistas, o el que se los cree. Por eso, que la sabiduría que es el Señor y que está aquí presente en la Eucaristía, presente en su palabra, nos libere de tantos errores, de tanta oscuridad, nos libere de tanto engaño que no conduce a la paz, que no conduce a la alegría, que no conduce a la vida verdadera.